El presidente Donald Trump y su administración apoyarían la soberanía israelí sobre Judea y Samaria si Israel explicara adecuadamente lo crucial que es. Así como el presidente de Estados Unidos originalmente no entendía la importancia de traer a los rehenes a casa, después lo convirtió en el tema más importante de la guerra. Si Israel explica por qué necesitamos la soberanía, el presidente de Estados Unidos se sumaría. Esta historia y más en el episodio de esta semana de Judaization. Shalom amigos, bienvenidos a Judaization en Jewish News Syndicate Televisión. Soy Josh Haston, corresponsal de Jewish News Syndicate News. Estoy en el centro de medios de Jewish News Syndicate en Jerusalén, la capital de Israel y del pueblo judío. Y la noticia principal. Esta semana escribí sobre esto en JNS.org. El ministro Bezalel Smotrich explicó por qué el presidente Trump podría no apoyar la soberanía en este momento, pero tal vez más adelante, y te explicaré por qué. Entonces, según el ministro Smotrich, si el presidente Trump y su administración entendieran lo crucial que es la soberanía para el futuro del Estado de Israel, podría sumarse. Esto, según Bezalel Smotrich, hablando frente a una audiencia judía y cristiana la semana pasada. De hecho, yo estuve presente. Smotrich agradeció profusamente al presidente Trump por su apoyo a Israel, llamándolo un mensajero de Dios. Él dijo, si el presidente Trump no entiende que estar del lado de Israel significa apoyar la soberanía en Judea y Samaria, no podemos culparlo. El ministro hizo una comparación entre la postura actual de Trump sobre la soberanía y sus opiniones respecto a los rehenes retenidos por Hamás. Cuando asumió el cargo, este pasado enero, Trump no entendía originalmente lo importante que era para Israel recuperar a los rehenes. Él no entendía nuestra insistencia, según Smotrich. El ministro afirmó que Trump solo quería que Israel abriera las puertas del infierno en Gaza y acabara la guerra. ¿Y qué pasaba si los rehenes no regresaban? Esas son palabras de Bezalel Smotrich. Dijo que fue la campaña liderada por el Foro de Rehenes y el primer ministro del Estado de Israel. El primer ministro Netanyahu explicó y persuadió a Trump de que apoyar a Israel implicaba respaldar el regreso de los rehenes. Por lo tanto, Israel debe ayudar a Trump a entender que estar del lado de Israel esta vez significa apoyar la implementación de la soberanía sobre Judea y Samaria, dijo él. Estoy 100% seguro de que si perseveramos en esto, en la Knesset, en las calles, a través de los medios de comunicación, en el ámbito legal, el presidente Trump y su equipo entenderían lo crucial, lo importante y lo positivo que es este movimiento, y cómo esto establece nuestros derechos sobre toda la tierra de Israel. En otras palabras, Judea y Samaria son tan importantes como Tel Aviv. Y si lo explicamos correctamente, Bezalel Smotrich, el ministro, está seguro de que el presidente Trump también lo entenderá. Dicho esto, el ministro de Finanzas enfatizó que implementar la soberanía no depende del apoyo de Trump. Queremos el apoyo de Trump, lo agradecemos, pero no es indispensable. Sucederá de todas formas. Pero como compartió originalmente Bezalel Smotrich, los estadounidenses en los años 80 no aceptaron Israel implementando la soberanía, o si quieres llamarlo anexión en ese momento sobre los altos del Golán. No fue aceptado en los primeros años de los 80 la implementación de la soberanía o anexión de Jerusalén. Sin embargo, durante el primer mandato del presidente Trump, el gobierno de Estados Unidos aceptó que los altos del Golán fueran para siempre parte del Estado de Israel y Jerusalén. Entonces, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, está seguro de que si hacemos un buen trabajo de nuestra parte, el presidente Trump se sumará. Esta semana, autoridades israelíes arrestaron de nuevo a un terrorista palestino liberado hace meses tras el acuerdo de rehenes con Hamás. Según la oficina del portavoz de la policía, fue detenido bajo sospecha de fabricación de bombas. Detectives de la Unidad de Lucha contra el Crimen del Distrito de Judea y oficiales de la Unidad Nacional Antiterrorista allanaron la casa del sospechoso en Belén la noche del pasado miércoles y lo detuvieron para interrogarlo. El terrorista fue arrestado hace un año tras ser sorprendido con 25 artefactos explosivos, lo que inició una gran investigación criminal. Así que aquí tienes a un terrorista que fue liberado en el acuerdo de rehenes y arrestado nuevamente esta semana.
Y por lo que entiendo, iba a llevar a cabo un mega atentado terrorista usando bombas en la tumba de Rachel. Eso está a las afueras de Jerusalén, cerca de Derek Hebrón, la carretera de Hebrón al norte de Belén. Si así lo ves, él iba a hacer esto hoy, aquí en domingo. Hoy es el Yortzeit de Rachel, nuestra madre Rachel, y la tumba de Rachel, justo a las afueras de Jerusalén y Beit Lehem. Miles visitan Kever Rachel, la tumba de Rachel, en la Yáscara o Yortzeit de nuestra madre Rachel, esposa de Jacob. Y él estaba planeando un mega ataque. Así de enferma está esta gente, intentando asesinar judíos en nuestros lugares sagrados, justo en un día especial. Y de nuevo, amigos, por supuesto, me alegra que los rehenes estén en casa, pero este es el precio que pagamos. Y muchos sabían que esto iba a pasar. Terroristas volviendo al terrorismo, liberados de prisiones israelíes, automáticamente regresando al terrorismo. Días después ya sabíamos qué pasaría. Y gracias a Dios, en este caso, el ataque terrorista fue frustrado y este terrorista fue arrestado de nuevo. Hace semanas hablamos de la cosecha de aceitunas en Judea y Samaria. Y según este informe de esta semana, los anarquistas de la cosecha de aceitunas van a ser deportados. 2 mujeres judías estadounidenses que participaban en una iniciativa para ayudar a los agricultores árabes de aceitunas a cosechar su cultivo en el área norte de Samaria fueron detenidas y están siendo procesadas para su deportación de Israel. Las 2 mujeres y otros 9 activistas fueron detenidos por las fuerzas de defensa de Israel en Burin, bajo control de la autoridad palestina, declarada recientemente zona militar cerrada. Es el segundo incidente en 2 semanas, donde activistas, a quienes llamo terroristas agrícolas, y que apoyan a agricultores de aceitunas, han sido detenidos por entrar en una zona militar restringida. Una mujer recién terminó la preparatoria y la otra tenía unos 50 años. Esto lo impulsa un grupo llamado Rabinos por los Derechos Humanos, o algo similar. Es más evidencia. No se trata de la cosecha de aceitunas, se trata de poner en peligro la vida de nuestros soldados, de entrar en una zona militar cerrada. Se trata de tratar de hacer quedar mal a los soldados y a Israel. Al afirmar que solo son inocentes tratando de ayudar con la cosecha, están tratando de provocar, tratando de obtener una reacción, para luego poder ir a Internet y decir que Israel no deja que los árabes cosechen sus cultivos. De eso se trata todo esto, y lo vemos cada año. ¿No se está volviendo viejo este juego? Para ellos, por supuesto que no. Harán cualquier cosa para hacer que Israel se vea mal. Y, como he dicho, gracias a esos que odian, el próximo terrorista yihadista, Dios no lo quiera, usará algo como esto como excusa. No la verdadera razón, sino una excusa para llevar a cabo un ataque. Dirán, lo hice por la gente de Olive, por esos 2 anarquistas. No los llamarán así. Dirán que lo hicimos por esos 2 activistas. Y por eso esto es un gran problema. Cuando estos anarquistas y extremistas vienen y entran en zonas militares cerradas o se acercan a comunidades judías, intentan perturbar la santidad del Shabbat. O incluso entre semana inspiran a futuros terroristas. Les dan una razón para salir y llevar a cabo ataques, una excusa realmente para salir y llevar a cabo ataques. Estas personas que vienen y hacen esto deberían ser deportadas. Y por supuesto los demás están esperando, listos con sus cámaras de video, y solo graban la respuesta israelí, solo graban la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel y luego afirman que fueron golpeados, que fueron agredidos. Las fuerzas de defensa de Israel los trataron mal y cometieron atrocidades. Luego lo comparten en redes y culpan a Israel y a las fuerzas de defensa de Israel. Y por eso es tan importante encargarse de estas tonterías. Encargarse de esto, no solo de la molestia. Estas personas disruptivas están infringiendo la ley al entrar en zonas militares cerradas. Pero tenemos que asegurarnos de que no puedan llevar a cabo este tipo de actividades ni inspirar al próximo terrorista. Y eso es lo más importante aquí. Bajo el pretexto, bajo la excusa, la cobertura de querer ayudar a los árabes a cosechar sus aceitunas, te garantizo que si los árabes están ahí cosechando sus aceitunas por su cuenta, sin estos infiltrados, sin estas personas, podrán hacerlo en paz, sin incidentes. El Associated Press informó esto esta semana. Desde el estallido de la guerra en Gaza, Israel ha erigido casi 1000 barreras en ciudades y pueblos. Ellos llaman Cisjordania a lo que yo llamo Judea y Samaria, informa un organismo de la autoridad palestina. Así que lo primero que tenemos que hacer es tomarlo con cautela, el hecho de que un organismo de la autoridad palestina esté informando esto.
Eso no es distinto a Hamás y al llamado Ministerio de Salud en Gaza. Cuando informan algo, hay que ser cautelosos. Según la Comisión de Resistencia al Muro y los asentamientos, supongo que es un organismo de la Autoridad Palestina. 916 puertas, barreras y muros han sido instalados desde el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. Entre las nuevas barreras hay portones metálicos en muchas entradas de pueblos, aldeas y ciudades. Dicen que bloquean las entradas y salidas. A veces el ejército está ahí apostado. Los árabes dicen que los portones tienen horarios de apertura irregulares y algunos permanecen cerrados durante días. Algunos duermen en casas de amigos o familiares o rodean los portones a pie. Así que aquí tienes toda esta historia de Saab, según lo reportó la Associated Press. Según el ejército de Israel, los portones no están destinados a restringir a las personas, sino más bien a gestionar y monitorear. Otras barreras son bloques de concreto en las aceras para evitar ataques con vehículos contra soldados y civiles israelíes. Un funcionario militar señaló que las fuerzas israelíes enfrentan una seguridad compleja en Judea y Samaria, donde los terroristas se esconden entre la población y, en consecuencia, hay retenes dinámicos y esfuerzos continuos para monitorear los movimientos en varias áreas. Creo que desde el 7 de octubre vimos que las barreras y puertas no son confiables. O quizá no aprendimos nada, y por eso estamos poniendo estas barreras o puertas, pero eso no viene al caso. ¿Por qué esto es noticia? ¿Por qué Israel está tratando de proteger a los israelíes? ¿Por qué eso es noticia en Associated Press? Porque muestra a Israel de forma negativa. Mira lo terrible que es Israel poniendo estas cercas, poniendo estas barreras. El artículo no habla sobre el propósito de las barreras hasta el cuarto párrafo. Puedes revisarlo en línea. Cita al lado árabe o al lado antifén en los primeros 3 párrafos y solo hasta el cuarto párrafo, después de que todos ya dejaron de leer, menciona a las fuerzas de defensa de Israel y la razón de estas barreras. Para ser claro, como acabo de decir hace unos minutos, no me gustan las cercas. Algunas comunidades en Judea y Samaria no tienen cercas en absoluto, porque, en primer lugar, las cercas no necesariamente significan seguridad, como fue el caso el 7 de octubre. Y en segundo lugar, ¿por qué tendríamos que vivir detrás de cercas, que los terroristas vivan detrás de las cercas y no nosotros? Además, una cerca marca un límite. Si construyes una cerca, ¿cómo vas a expandir tu comunidad? Pero dicho todo esto, la razón de este artículo no es hablar de por qué las cercas son malas para los judíos, sino más bien el objetivo es hacer que Israel y los judíos se vean mal por defenderse y poner cualquier obstáculo al terrorismo. Estos no son obstáculos para la paz, no son obstáculos para que la gente tenga acceso a moverse, a ir a cultivar su tierra, a trasladarse de una comunidad a otra. No es algo que Israel disfrute, no es algo que Israel quiera, y no lo está haciendo porque estas personas sean árabes. Se trata de que Israel busca proteger a sus ciudadanos y soldados. Está levantando estas estructuras de protección en puntos estratégicos, paradas de autobús y demás, en toda Judea y Samaria, para prevenir atropellos con autos, para evitar que los terroristas tengan acceso a la vía principal, para que no puedan lanzar sus bombas incendiarias, para que no puedan lanzar sus piedras, para que no puedan acercarse físicamente a las carreteras principales en Judea y Samaria. No me gustan las cercas. No son solución, solo un parche, y como vimos el 7 de octubre, no funcionan. Pero dicho esto, la Associated Press está tratando deliberadamente de mostrar a Israel de manera negativa, tratando de mostrar a Judea y Samaria de manera negativa. Y ese es el objetivo de escribir este artículo, que hay casi 1000 nuevas barreras instaladas en Judea y Samaria. Así que recuerda cuál es su objetivo y recuerda cuál es nuestro objetivo, aunque yo no crea en la metodología aquí o en los medios. Nuestro objetivo es proteger a todos los ciudadanos del Estado de Israel, sean judíos, árabes o cristianos. Vamos a centrarnos en los medios aquí y hablemos de cómo el New York Times te enseña a justificar el asesinato. Hablemos de este artículo. El titular. Esta semana, Israel realiza el primer ataque aéreo en Cisjordania en meses y mata a 3. Ese es el titular y subtitular del New York Times. Un grupo militante alineado con Hamás confirmó las muertes, que fueron parte de un aumento en los enfrentamientos en el territorio palestino durante un repunte de la violencia de colonos. Ahí está esa terminología, ahí está la frase violencia de colonos. Tomemos ese mismo incidente.
Y así es como Israel, o en este caso WebUNET, informó sobre lo que sucedió. Atentado terrorista frustrado cerca de Jenin. ¿Ves qué diferente es? Atentado terrorista frustrado cerca de Jenin. Comandos de la policía matan a 2 terroristas. Ni siquiera dice terroristas arriba. La Fuerza Aérea ataca escondite. Compara los 2 titulares. ¿Debo releer el primero? Israel lanza primer ataque aéreo en meses en Cisjordania y mata a 3 tras frustrar ataque terrorista cerca de Jenin. Observa la diferencia. Según Gwinnett, fuerzas israelíes frustraron un ataque terrorista cerca de Jenin, matando a 2 terroristas en una operación conjunta de Yamam y la Fuerza Aérea en Hebrón y Dura. Descubrieron armas, talleres y arrestaron a sospechosos por incitar al terrorismo en línea. Así que, de nuevo, el New York Times no te dice que estos eran terroristas que iban a asesinar israelíes. El New York Times dijo que esto fue un enfrentamiento, si lo notaste, como si ambos lados fueran moralmente equivalentes. Crimen y castigo no es un enfrentamiento. La autodefensa y realizar ataques selectivos antes de que los terroristas puedan ir a asesinar judíos no es una pelea entre 2 bandos. Y número 3, hacen que parezca que estos militantes, por supuesto, son militantes debido a la violencia de los colonos. El ataque de las fuerzas de defensa de Israel que eliminó a 3 terroristas que planeaban asesinar judíos no está relacionado con la supuesta violencia de los colonos. No existe relación entre ellos ni con el mito de la violencia de los colonos. Este es un ataque dirigido para salvar vidas judías, no tiene nada que ver. Y aún más, esta parte de aquí está justificando el asesinato. Básicamente está diciendo que los judíos están siendo violentos en Judea y Samaria y por lo tanto estas personas tienen derecho a salir. Estos yihadistas pueden intentar asesinar judíos, justificándose en la violencia de los colonos. Justifica sus acciones planeadas. Justifica el hecho de que estos terroristas en Jenin estaban a punto de ir a no sé dónde, Tel Aviv, Netanya, Jerusalén y asesinar judíos. Y por eso este artículo es tan indignante, especialmente el titular, que no menciona a los terroristas, que solo habla de la violencia de los colonos, lo cual hace que parezca que solo fue una pelea entre 2 bandos, y omite el hecho de que esto fue una operación militar antiterrorista, una operación militar precisa llevada a cabo por las fuerzas de defensa de Israel. Lo he dicho 1000 veces, la pluma es más poderosa que la espada. Y cuando escribes titulares como este, incluyes noticias falsas y no informas como es, básicamente justificas el terrorismo y pintas a Israel de manera negativa. Y aquellos que no entienden la realidad de la situación salen pensando que Israel, sin ninguna razón, simplemente entra y elimina al azar a árabes en Jenin. Debes dar las noticias con precisión, hacerlo bien y explicar qué es. Y regresa y revisa la diferencia entre lo que escribió Gwinnett y lo que escribió el New York Times, justificando el asesinato, justificando el terrorismo y tratando de equiparar la actividad antiterrorista con el acto o intento de acto terrorista en sí mismo. Un reportaje despreciable que solo perjudica a los residentes de Judea y Samaria de nombre. Y no deberíamos conformarnos con un mal periodismo de noticias. Y eso será todo por la Judaization de hoy. Soy Josh Hasten, corresponsal de Jewish News Syndicate News, transmitiendo desde el Centro de Medios de Jewish News Syndicate en Jerusalén. Agradezco a quienes están detrás de cámaras, el gerente de estación, Yuri Sversky, Ryan Lishitz, Zach Sickerman y Esther Eden. Visita Jewish News Syndicate Televisión en YouTube para ver este increíble contenido. Visita jns.org para enterarte de las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío.